Hola, soy Jesús Carballo y te doy la bienvenida a Code and Beers, el único lugar en la web donde la tecnología y la programación se mezclan con una buena cerveza. En la charla anterior hicimos un repaso por los principales hitos de la inteligencia artificial, desde Alan Turing, el primero que se imaginó que algún día las máquinas podrían llegar a pensar, hasta hoy en día, 2023, año en que se inicia una nueva era para la historia de la humanidad. La inteligencia artificial ha pasado a ser un concepto que se usaba en los círculos reservados a salir todos los días en las noticias, por una u otra razón. Algún día se nos acercará algún chaval y nos preguntará ¿cómo os la arreglabais antes de haber inteligencia artificial? Hoy vamos a centrarnos en cómo va a afectar a la forma en que programamos y al trabajo en general. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación para pensar cómo puede ser nuestro futuro laboral como trabajadores del sector TIC y, por qué no, también cómo afectará al resto de los mortales. Así que sin más preámbulos, abrimos nuestra cerveza favorita y empezamos. ¿Qué tal? Hoy tengo aquí a este maravilloso y esta inestimable compañía que tenemos a Martín, que ya estuvo en el anterior episodio, y a John, que bueno, sabe un poco más de las tripas que nosotros de cómo va esta caja negra de la inteligencia artificial. Y bueno, puedes saludar, perdón, no os he dejado. Hola a todos, ¿qué tal? Hola. Bueno, pues en este episodio la idea es un poco realmente lo que queríamos hacer en el anterior, pero que se nos ha liado con todo el tema de la historia y a ver si conseguimos ver o imaginarnos el impacto que puede tener en nuestro trabajo y en el trabajo en general. Y si queréis, lo que podemos hacer es ver un poco las últimas noticias. Si veis, he recopilado algunas noticias que están últimamente en boga y a ver qué os parecen. Bueno, vamos a poner un poco de sección, de música de sección. Bueno, yo no oye nada, pero hay música de fondo. No escucho la música, pero me la imagino. No. Exacto. Bueno, pues la música es un poco alegre comparado con los datos que voy a contar. Parece ser que 14 millones de empleos desaparecerán en 5 años debido a la adopción de las tecnologías de la IA. Más de 180.000 personas en el sector tecnológico han sido despedidas en el 2023 y parece que los roles un poco tienen que cambiar. Pero estos son un poco catastrofistas, pero había algo más interesante de gente en concreto que había tomado decisiones. Lo tengo aquí en el business, aquí en el confidencial, que os puedo poner si vais en el enlace, a ver, voy a poner el escritorio para que se vea lo que estoy viendo aquí. A mí lo que me llamó la atención es que IBM... Espera, que tengo un plugin que tenía subrayadas las cosas, lo he desactivado, qué bien. Bueno, si queréis vais comentando estas cifras. Si quieres, Martín, ¿o tienes algo que puedas ir avanzando en esto? No estaba al tanto de estos datos. A ver, simplemente de manera general está claro que esta revolución pues va a provocar muchos cambios y entre ellos pues no hay ningún secreto que muchos puestos de trabajo se van a transformar, por no decir destruir. Hay que saber adaptarse. El problema que achacan algunos expertos es que esta revolución va a ser muy rápida, ¿no? Es como, por ejemplo, con Internet, que también ha destruido muchos sectores, o bueno, ha cambiado muchos sectores, ha destruido muchos empleos. Comentan que es una revolución que va a ser muy, muy rápida y en los próximos años. ¿Pero eres optimista, pesimista? Yo soy optimista. Yo creo que hay que estar preparados, creo que no hay que tener miedo, hay que regular
hay que regular la inteligencia artificial, pero no lo veo como algo catastrofista. John, ¿quieres comentar algo? Bueno, yo esta noticia en concreto tampoco la tenía, pero sí que, por ejemplo, escuché lo de los 300 y algo millones de empleos que podían desaparecer a lo largo de no sé cuántos años eran, 10 o más, no me acuerdo. Eh, Creo que, bueno, es normal que cuando aparece una tecnología disruptiva eh, se destruyan algunos empleos, pero en este caso sí que es algo masivo. También es cierto que no todo es negativo, ¿no? Nuevas tecnologías traen nuevos empleos. Creo que, no sé si la semana pasada hablabais de ello o lo vi yo por ahí en la chuleta, en el guión que había por ahí los empleos de hoy los estudiantes de hoy trabajarán en 5 años en empleos que todavía no existen, ¿no? Creo que era algo que iba por ahí. Y esto viene ligado a las tecnologías que van apareciendo. Entonces, yo creo que debería haber un equilibrio realmente, ¿no? Es decir, si se destruyen empleos, la tecnología debería permitir reubicar, ¿no? Iba a decir relocate, ¿no? Ya del inglés, reubicar a las personas de alguna manera en esos nuevos empleos de alguna manera. Pero es que la diferencia es que el otro día decía Frank y es verdad que muchos se dicen, bueno, es que ya ha habido lo de internet y ya realmente nos ha afectado a todo, pero internet, el boom fue en el 2000 y tardó más de 10 años en realmente llegar a todas las capas de la sociedad. Pero esta inteligencia artificial parece que está llegando a todas las capas en menos de, no sé, en 4 meses ya de repente todo el mundo ha usado ChatGPT. Y parece que todas las empresas se han puesto como locas a decir, hostia, es que tenemos que usar inteligencia artificial. No sé, bueno, no, o sea, yo sé que va a ser bueno a la larga, pero parece que vienen curvas, ¿no? Sí, yo creo que nos ha pillado por sorpresa a todos, ¿no? Quizás la primera pista nos la dio, por lo menos la primera que yo conozca, nos la dio Dali cuando de repente aparecieron esas primeras cuentas demo en las que podías meterle prompts a Dali o a Dali 2 y te sacaba imágenes, ¿no? Y entonces empezó a hablar de que iban a desaparecer puestos en diseño gráfico Que eso fue porque el verano algo estaba... pasado. Me acuerdo porque le mandé Y Sí, sí, lo comentamos el otro efectivamente, día. ha pasado, algunas empresas han realizado despidos también en el ámbito de UX UI ligados a lo mejor no a DALI concretamente, pero a otras herramientas de imagen, ¿no? De generación de imagen. Y eso nos dio la primera pista, a lo mejor ya otras tecnologías lo dieron antes, no lo sé, yo fue donde lo empecé a ver. Luego, bueno, los programadores conocemos Copilot, la mayoría, y cuando los que lo usamos en el día a día, nos damos cuenta, ¿no? De que a lo mejor, donde antes a lo mejor había pues un programador senior y dos juniors, pues a lo mejor Copilot reemplaza a uno de esos juniors, ¿no? Porque si había un programador junior que Pero, ¿tú crees solamente que se ahora dedicaba... mismo ya está Bueno, pasando? esto está pasando, claro, hay empresas que han reemplazado a programadores junior al puesto de codificador que había antes, ¿no? Es verdad que nos hemos acostumbrado a que haya full stacks, a que haya posiciones muy cualificadas o con muchos skills en la misma persona, pero antes pues había un analista, había un arquitecto de datos, había un arquitecto de infraestructura y había un codificador al final, que era ese que traducía lo que el analista plasmaba en pseudocódigo o en diagramas o ML, en lo que fuera, ¿no? El que lo traducía al código final. Pues en las empresas en las que había codificadores desaparecen porque realmente ese trabajo a día de hoy lo hace GitHub Copilot. Y en las que no había un codificador, pero se utilizaba ese esquema de un senior o dos seniors y el resto mid seniors o juniors, pues algunos de los juniors desaparecen porque su trabajo los hace Copilot. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Lo hablaba, bueno, hoy mismo lo hablaba con una persona y la semana pasada también lo hablé con otra persona, que es que los nuevos programadores tienen que entrar ya como mid-senior prácticamente. Ya los puestos junior se reducen muchísimo
Claro, ¿cómo entras tú como mid-senior a programar a una empresa si no tienes experiencia? Acabas de salir de un bootcamp o de la universidad, o un ciclo superior, de lo que sea. El mid-senior es una figura que requiere a lo mejor 2, 3 años de experiencia ya. La única forma que tienen es presentar pues, un proyecto propio, ¿no? Que hayan hecho en el tiempo libre y que digan, bueno, pues mira, le he metido 200, 300 horas a este proyecto que he Pero hecho con en mi un tiempo proyecto libre, no te sé haces hacer esto. senior, John. O sea, no, no te haces senior haciendo un proyecto de no sé qué. Tú Claro, pero es que a eso es a lo que hemos llegado ahora, ¿no? Entonces, quizás los más listos, los más avispados, verán que eso es a lo que hay que hacer ahora, ¿no? U otras estrategias, ¿no? Esa es la que veo yo, pero habrá otras estrategias y habrá que divulgarlas, ¿no? Habrá que enseñar a la Pero gente que, mira, bueno, pues si, no empiezas desde abajo, tienes que empezar desde el medio ya. si te parece, volvemos un momento a la noticia que ya tengo subrayado aquí el rollo. Si Martín, si quieres comentar algo. Sí, a ver, yo tengo una visión un poco distinta de John. Yo creo que aquí sí que obviamente habrá esos casos, sí que hubo muchos recortes en las tecnológicas, pero yo creo que los recortes que hubo tienen que ver gran parte por la situación del mercado, por la situación de pues, las grandes tecnológicas, Microsoft, Meta, etcétera, los grandes recortes que hicieron en 2022 o 2023, un poco por su situación financiera y porque los beneficios eran menores a los esperados, porque bueno, una coyuntura económica pues de no crecimiento, ¿no? Sí, y con respecto al tema de los perfiles, yo no creo, o soy optimista y creo que las empresas, más que a lo mejor despedir a los juniors, lo que van a hacer ahora con estas nuevas tecnologías, estos programadores junior que tienen acceso a estas tecnologías, pues van a ser, pues a lo mejor, programadores ya no tan junior, van a tener más capacidades, van a poder entregar mucho, aportar mucho más a la empresa. Y ya no te estoy hablando de los mitos o de los senior. Entonces, yo creo que esto lo que nos va a permitir es hacer, ser más productivos y entregar más proyectos. Entonces, no lo veo como que un copilot reemplace a un junior, sigue siendo necesario, sino que el junior se puede nutrir de estas tecnologías. A ver, yo creo que lo de John, realmente, yo no creo que ahora mismo nadie sustituido por el Copilot. Ahora mismo el Copilot bueno, te ayuda, vale, te ayuda, pero no sustituye nada. Y el chat GPT te hace trozos de código, pero como no sepas dónde meterlos o cómo preguntarles, bueno, ahora mismo yo creo que no es la situación. Pero que va a ser un futuro inmediato, eso sí, eso estoy totalmente de acuerdo. De todas formas, para volver un poco a la noticia que me parece, a ver si la comentamos un momento, esto es aquí. O sea, la predicción es que, o sea, está claro que ahora mismo están empezando a tomar decisiones de este estilo las tecnológicas y bueno, todos en general. Esta noticia me llamó la atención porque IBM anuncia claramente que 8.000 puestos de trabajo se van a sustituir por inteligencia artificial. 8.000. British Telecom suprimirá 55.000 puestos de trabajo en la década. Bueno, que no es a este año que viene, claro, va a ser progresivamente. Y estos son estimaciones que, bueno, la realidad nunca sabes por dónde va a ir. Pero suprimirán 55.000 hasta el final de la década, de los cuales 11.000 serán sustituidos por la inteligencia artificial. Lo demás seguramente se referirá a optimización de procesos o no sé qué. Y después hablaba por aquí, no sé las cifras como lo veis, pero alucinas. Aquí había Ben Goertzel, que es un experto aquí, dice que se pueden eliminar el 80% de los empleos. Es que es alucinante. Está claro que la realidad no tiene por qué ser muy cercana a lo que digan, pero que va a haber un momento. Mira, Goldman Sachs, que es la consultora esta, dice que la inteligencia artificial generativa podría dejar sin empleo a 300 millones de trabajadores a tiempo completo en Estados Unidos. Y un reciente estudio de OpenAI apunta que el 80% de los profesionales afectados por la IA, por lo menos un 10% de la actividad será totalmente reemplazada. Por lo menos el 10% será reemplazada, y eso es claramente porque es lo que puede hacer la IA. Hay sectores como todo lo de atención telefónica, todo.
realmente lo que pensábamos que menos iba a afectar, que son los creativos, son los que más va a afectar, para bien o para mal. O sea, a lo mejor habrá gente que lo aproveche más, pero, pero es sorprendente porque cuando pensábamos en inteligencia artificial pensábamos que la gente más con más capacitación sería lo que más aprovecharían. No, pero es que son los más... hablaba alguien que en el caso de las enfermeras y los médicos, realmente una enfermera con una inteligencia artificial puede sustituir al 80% de un médico. Porque sabe, está tratando al enfermo directamente, lo comentaban, no es que lo diga yo, lo comentaban. Una enfermera con un asistente de inteligencia artificial, realmente al final le tienes que dar los datos. ¿Qué hace un médico realmente? Basarse en su análisis experto y decir, bueno, tiene fiebre, tiene sarpullidos, tiene no sé qué, debe ser no sé cuánto. Que al final bueno, si una enfermera que lleva mucho tiempo viendo pacientes, no será lo mismo que un médico, pero al final, en el 80% de los casos, bueno, no sé, ejemplo, no sé si pensáis en alguno más de este estilo. Es interesante. Yo no me había parado a reflexionar eso sobre qué tipo de trabajos van a ser los más reemplazados. Eh, la cuestión de que dices que las personas que tienen más formación o los más creativos o que tienen ciertos trabajos con Capacitaciones, más... creativo imagino que no, pero más capacitación, o sea, un abogado lo tiene fatal. Porque realmente, o sea, es imposible que un abogado tiene que especializarse en un tipo de leyes. Sí, pero con esto, ahora de hecho ya hubo algún juicio que fue, ¿cómo se llama? Apoyado por un asistente de tal. Y es que se sabe en tiempo real todas las leyes que hay en el Estado. Es que yo creo que esta sensación nos ocurre porque llevamos pues una época que nosotros estamos más cerca de las IAs que tienen que ver pues eso con la generación de lenguaje, con la generación de imágenes, etcétera. Y probablemente vemos más distante pues todo lo que tiene que ver con el entorno físico, ¿no? A lo mejor si pensamos en trabajos que tienen más que ver con, pues yo que sé, peluqueros o con personas que trabajan en los supermercados, iba a decir, pero es que también lo están sufriendo. Quizás yo creo que va a ser algo bastante progresivo en todos los sectores, ¿no? No tengo esa impresión de que vaya a reemplazar más los que tienen que ver más con el pensamiento o que tengan que tener una labor más de No, pensamiento, no, raciocinio. no es que sea con el raciocinio, es que al final, bueno, lo que dicen es que, claro, las labores que son más difíciles, porque ahora mismo la automatización, que es la siguiente guerra que vamos a tener, guerra o reto para la humanidad, cuando los robots estén... Y eso, me tengo que poneros un vídeo que... Es que yo he vivido, o sea, bueno, después vamos al tema de la automatización para no cambiar de tema. Pero el tema es que realmente la robótica va mucho más lento, es físico, o sea, más difícil cambiar de versión de robot, pero cambiar de versión de ChatGPT, hostia, creo que en enero estaba la 3.5 y en 3 meses o 4 sacaron la 4.0, 4. Bueno, a 4, y que le da 1000 vueltas a la 3.5. O sea, estamos hablando de meses. Silencio. Hay que pensar. Avanza rapidísimo y al final, bueno, piensa que a medida que OpenAI, por ejemplo, consigue más ingresos, tiene más OpenAI u otras, he dicho OpenAI por decir una, pero a medida que monetizan esos modelos, tienen todavía más capacidad de inversión para añadir muchos más parámetros a los modelos, con lo cual el crecimiento iba a decir exponencial, no sé si se vuelve exponencial, pero está claro que crece mucho más rápido. Ya, os voy a más noticias catastróficas. Que no nos pongamos nerviosos, pero que nos pongamos que hay que... Bueno, esto es lo que están... Quería hacer un inciso respecto a lo que decíais antes de los abogados y los médicos. Yo creo que
el trabajo de un abogado, por ejemplo, no solamente consiste en enumerar leyes y artículos y defender simplemente en base a esas leyes y artículos. Creo que hay momentos, por ejemplo, bueno, todos tenemos la visión del abogado allí en el estrado defendiendo a su cliente, ¿no? Pero bueno, va mucho más allá su trabajo. Y esos casos particulares en los que una ley, podría aplicar una ley u otra, o dos leyes se contradicen y es necesario buscar jurisprudencia o hace falta una interpretación. Yo creo que la IA ahí, por muy avanzada que sea, se puede llegar a atascar. Yo creo que por lo menos eso será un stopper al final. El otro día hablabais de las IAs que juegan al ajedrez entre sí, que se enfrentan entre sí, y que una IA le gana a otra cuando no, que te das cuenta, te das cuenta, creo que lo dijo Paul, que te das cuenta de que la IA sabe que va a empezar a perder cuando empieza a hacer movimientos raros. Yo creo que va a pasar un poco eso ahí, que si hay una IA que intenta hacer de abogado y se encuentra con casos muy raros, probablemente ahí aparezcan esos ¿Y no le va a pasar, y no le pasa a las personas? extrañas. ¿No crees que le pasa a las personas? Yo no creo que le pase. Bueno, habrá abogados mejores y abogados peores, por supuesto, pero probablemente un buen abogado sepa, no lo sé, no tengo conocimientos de derecho ni gente cercana que los tenga, pero probablemente un abogado se vea venir esos casos o si no se los ve venir en el momento en que llega, sabe reaccionar, tiene una experiencia detrás que yo veo difícil que eso lo reemplace una IA, en mi opinión. Bueno, yo no creo que sea solo, pero es que un mogollón de trabajo de becarios que es de papeleo y de burocracia, que de hecho ya hay servicios ahora mismo, ya han salido servicios para rellenar multas. O sea, en Estados Unidos hay un servicio de rellenar multas que está masacrando a la administración porque, claro, antes era un trámite que hay que andar, rellenar un formulario. Allí le dice una multa de no sé qué. ¿Qué tengo que hacer? Pum, rellena esto, mándale esto. No sé si os dais cuenta de la diferencia de que todo el mundo, o sea, hay muchas veces que tú no contratas un abogado si es una cosa, o sea, nadie contrata un abogado a menos que sea una cosa de mucho dinero. Pero teniendo una IA que vale 20 euros al mes o 30 o 40, pues se llenará de gente que utiliza esos servicios y seguramente desplazará un montón de trabajo, pues lo mismo que lo que decías antes de los juniors, ¿no? Los más becarios que están haciendo cosas muy poco creativas y que no necesitas experiencia, no sé yo. Ocurre, pero es que también ocurre, lo vemos en los supermercados con los pagos. Tú pasas la caja y era el ejemplo de, creo que era de Amazon, que ni siquiera, tú simplemente con los artículos que cogías, ellos con la visión por inteligencia artificial eran capaces de detectar los productos que cogías y tú salías y te los Bueno, sacaban a la yo venta. eso en España me da, o sea, Eso me da está miedo. lejos en España, pero me refiero a los trabajos que son más manuales o que son no tan cualificados, pues también están cambiando, están cambiando. Entonces, yo creo que va a afectar a todos. A lo mejor, obviamente, habrá algunos que más, un poquito más, o muchos, algunos que mucho más. Pero supongamos, ya partamos de la base de que se van a destruir muchos empleos. ¿Cómo va a ser ese mundo de después? Una buena pregunta que se están haciendo ahí todos los que tienen algo de poder para hacer algo. De hecho, mira, vamos al Foro Económico Mundial, que es un foro ahí. eh, bueno, es que es un poco catastrófico. Desaparecerán 83 millones de puestos de trabajo y nacerán otros 69. Vale, pues nos hemos quedado con 14 menos. Bueno, ¿cómo lo vemos? En fin. Eh, Percepción general positiva. O sea, está claro que, bueno, aquí dice que algunas industrias en las que pueden experimentar esta aparición de nuevos trabajos son la agricultura, educación y sanidad. La agricultura no sé por dónde va el rollo, porque, pues no sé, o sea, como no sea en análisis de. Ahora está de moda el tema de los drones y que miran la humedad de los campos y todo eso y que con eso se tomen decisiones mejores, pero no tengo muy claro ahí cómo va a afectar.
Pero en educación y sanidad, no sé si habéis visto lo que dijo Bill Gates, y que, bueno, el tío suele tener bastante información y visión. Ya lo de la pandemia de hace unos años ya decía que en algún momento iba a haber una pandemia y efectivamente. Es que uno de los trabajos, no sé si lo habéis visto, pero es la educación. La educación, está claro que los niños pequeños necesitan una persona que esté allí un poco organizándoles y tal, pero la mayoría de la gente tiene un ritmo distinto cada uno de otro a aprender. Yo odio ir a una vídeo en tiempo real para que me expliquen algo, porque me comen los demonios. O sea, si hay el 40 o el 50 o el 80%, ya lo sé, yo quiero ir solo al 20% que me falta. Y entonces prefiero aprender siempre en vídeo, porque voy para adelante, vale, esta parte no tengo ni idea. Y ahí me paro y tal. Con la IA no es que vayas con el vídeo para adelante y para atrás, es que podría haber un asistente virtual que te cuente la película justo la que quieras. No, pero eso ya lo sé. Pasa, vete al grano, a la parte que no sé qué. ¿Cómo lo veis esto? Probablemente, pero también las tareas vamos un poco a lo mismo aquí. Un educador no solamente introduce conocimientos en tu cerebro y ya, sobre todo al trabajar con niños pequeños, Estoy o de no tan acuerdo. pequeños, En con los niños niños hasta a lo pequeños, mejor 10 años, 10 12 años, eh, también hay una educación en valores, hay adaptarse a cómo es cada niño. No sé si una IA es capaz de hacer toda esa parte emocional no, seguro puesta. que a los 12 años, hasta que no haya robots o algo así, tú no puedes a un niño de 12 años ponerlo delante de un ordenador porque, bueno, yo lo he sufrido en la pandemia y te digo que casi me tiro por la ventana. Pero a partir de la adolescencia, que ya de hecho ya usan ordenador para todo, a lo mejor no a la adolescencia, pero es que a partir de ahí hay un mogollón de formación de universidad, formación reglada o sin reglar, de idiomas, hay un mogollón de formación aparte de la... Claro, yo lo veo más, por ejemplo, en la parte, en la universidad, ¿no? En la universidad sí que es verdad que, o sea, por lo menos en la online, que es que es donde yo estudié, yo no hice una carrera completa, pero hice el primer año por la UNED, y cuando estudias a distancia es o vas al ritmo que te marcan o no hay otra. No sé cómo es la presencial. Martí, por ejemplo, aquí supongo que puede aportar más, pero eh, ahí sí es conocimiento y ya, y tienes que ser capaz de seguirlo. Ahí a lo mejor sí. Y además, incluso por ejemplo, en adolescentes, a lo mejor ya, por ejemplo, con ChatGPT, cuando le haces una pregunta y te da la respuesta que te dé, si tú le pides que te lo diga de otra manera, es capaz de decírtelo de otra manera, es capaz de decírtelo de 15 maneras, a lo mejor. No sé, nunca he llegado a tanto, pero bueno, O 4 de o 5 adaptarse me ha llegado a dar. incluso si conoce a la persona, puede Claro. adaptar el lenguaje y o sea, puede saber un perfil de cada uno de sus alumnos y adecuar la pregunta y la respuesta al perfil, o sea, al Claro, nivel y yo a creo que en todo. el ámbito educativo, cuanta menos parte emocional haya o cuanto menos crítico sea, tener en cuenta la parte emocional, la parte moral, educación en valores, más entra la IA en ese caso. Yo creo que sí. Pero estás dando por hecho que los profesores todos tienen educación emocional y todo eso. Yo no sé, diría tanto. O sea, no digo que todos sean. Bueno, Hay, yo conozco hay algunos de los que buenísimos. estudié yo, claro, yo conozco los que estudié yo, por ejemplo. Yo la primaria la hice en los salesianos y conozco gente pues que estudió pues, no sé, en jesuitas, en otros colegios, pero incluso en colegios laicos también hay, o sea, no tiene que ver con la religión. Eh, Tiene que ver con que un colegio decide impartir educación en valores o no. Y yo creo que si la hay, que debería seguir habiéndola, eh, la IA veo difícil que lo haga bien en estos casos. A corto plazo, a ver, que lo está cambiando está claro. Y si pensáis en el pasado, yo recuerdo en el bachiller estudiando, por ejemplo, dibujo técnico, y nuestro profesor nos ponía como tarea un complemento que eran vídeos de YouTube para que nos formáramos de otros profesores, de youtubers que estaban. Y eran interesantes y nos aportaban valor.
y sí que es cierto que complementaba la labor del profesor, que era importante, y en este caso el profesor sí que tiene una función importante, aparte de la que comenta John, por supuesto, de adaptarse a la persona, de tener un contacto más humano, de entenderla. ¿Pero por qué? ¿Pero tú has hablado Pero, con ChatGPT? O sea, lo del sí, rollo humano. a corto plazo yo creo que no estamos ahí. Creo que ChatGPT pues, es muy bueno, pero creo que no estamos ahí. Y lo que iba a decir es que el labor del profesor, esa interacción para la hora de resolver dudas, ChatGPT obviamente te la resuelve también muy bien. Creo que es importante. Entonces yo quizás veo en este momento, estamos hablando de 2 años vista, que la educación va a transformarse introduciendo estas herramientas como ChatGPT, a lo mejor en lo que es va a participar en la educación y va a participar, se quiera o no se quiera, porque los profesores ya lo están sufriendo y les mandan tareas a sus alumnos y sus alumnos pueden usar ChatGPT para responder o para resolver esas tareas, esos deberes, ¿no? Y pueden, pues, desde comentarios de texto de historia, otras inteligencias artificiales que tienen un gran conocimiento matemático, no es el caso de ChatGPT, y de todos los ámbitos. Entonces, ahora mismo es como un complemento. Al futuro, dentro ya de 5 o 10 años, ¿cómo va a ser? ¿Van a desaparecer los profesores? Yo No, no creo que vayan a desaparecer completamente, no, claro. pero sí que les va a repercutir, sí que va a haber hay una reducción. Mira, lo que dice, lo que opina Bill Gates, 18 meses le da. En unos 18 meses, sobre todo el tema de los idiomas. O sea, yo ya me estoy planteando en dedicar un tiempo a hablar en inglés con mi chat GPT para que me corrija y mejorar mi inglés. Pero, claro, es que hay un montón de cosas que, o sea, en YouTube y en todos los temas de redes sociales y tal, eh, hay un montón de gente que está haciendo formación que, hostia, si puedes tener una formación personalizada que se pueda adaptar al nivel tuyo, a los dos, vamos, no digo que ahora mismo, estamos en junio, 1 de junio, pues a día de hoy, hostia, pero es que daros cuenta que en 6 meses nadie conocía a ChatGPT. Ahora hay Pero, 100 millones de usuarios. 100 millones no, ahora habrá mucho más. 100 millones hubo ya a principios de enero. a ver, este hombre está claro que, a ver, dice 18 meses y, Bueno, bueno, pues está detrás de una compañía que, bueno, pues no, es casi no. la que está revolucionando El, todo esto. pues lo Sí. detrás de una compañía, el Bill Gates, no sé si has conocido un poco la trayectoria, y sigue siendo. Pero aún vi ayer fue que dijo ahí unos tal. Me gustaría que fuera Microsoft quien ganara el rollo de los asistentes virtuales. Pero hay una Ujú. compañía que me parece flipante. Hostia, a ver si encuentro después el artículo. Que dice que lo ve muy fuerte. O sea, él es de Microsoft, la fundó y todo eso, pero Sí. él no es nada para eso, no sé cómo llamarle. No está Bueno, en un puesto directivo, pero me refiero que esté no, no, haciendo claro, que tiene directamente. acciones y tal, pero él tiene Sí. acciones en miles de empresas, no. Ya, ya. No, no, lo que quería llegar es que hoy en día, él dice esos 18 meses, a mí me parece precipitado, él seguramente, pues obviamente tiene mucha más información que nadie de los presentes, Que pero no sean lo que dice, 18, pero 18, o sea, pero digo progresivamente. 18 porque año y medio, él habla de año y medio, yo no lo veo tan a corto plazo, pero lo que quería fundamentar es que yo creo que con estas inteligencias artificiales, quizás la limitación que tenemos ahora mismo, y no digo que en el futuro vaya a desaparecer, es el contexto que le puedes dar sobre... Y ese contexto, un profesor lo tiene. Y ChatGPT es muy bueno resolviendo dudas concretas, Pero pero ahora mismo, estamos hablando de ahora ahora mismo, mismo, claro. a corto plazo, a Pero es que corto el plazo. contexto, mira, es que una cosa, un dato que tengo. Creo que el contexto en la versión 3.5 eran de unos 8K en tokens. O sea, parece ser que funciona como si fuera cada token es un concepto. Y no exactamente es una parte de una palabra, sino es un concepto. Entonces puede manejar 8K de conceptos. En la versión actual ya eran 32K o sea, lo ampliaron, pero porque tienen que poner un límite, porque aquellos tienen que quemar CPU y memoria ahí en donde está el rollo,
Y ahora cada usuario en la versión 4 ya tiene un contexto de 32K. Pero ahora mismo. Y solo es un tema físico, problema de CPU. Sabemos cómo crece el uso de la ley de Moore y de las CPUs y todo eso. Y lo han optimizado en menos de medio año. O sea, y ahora hay otra cosa más. Es que, bueno, no sé si sabéis que, por ejemplo, se han descubierto cómo hacer moléculas, no. ¿Cómo se llama? Moléculas, son sustancias, pero no son moléculas, son proteínas y cosas de estas. Había un concurso, creo que de hecho el mismo programa que era para AlphaGo, creo que lo utilizaron, lo tengo que buscar, pero hay un concurso con inteligencia artificial para hacer proteínas y cosas de este estilo. ¿Qué pasa? Tiene tantas variantes que no se encontraba una forma eficiente de hacerlo. Y de hecho había una técnica que lo simulaban sabiendo a conciencia cómo hacerlo y veían si le daba. Pues ahora la IA ya crea la molécula esa o la proteína con la misma o más eficiencia que con el trabajo que daba antes hacerlo casi a mano. O sea, lo que quiero decir es que ahora encima ya hay... La propia IA es un catalizador para ir más rápido. Porque pueden utilizar la propia IA en hacer más rápido o mejorar los procesos de CPU, de ingeniería de software, ¿Cómo os quedáis? Así hasta que la propia IA sepa optimizarse a sí misma, ¿no? Como en Transcendence. Bueno. Probablemente te llegue a lo mismo. Y es que de hecho, bueno, pero nos vamos un poquito del tema. Mira, lo que os decía antes tengo aquí la noticia de las profesiones que se estima, bueno, los expertos han estimado que afectarán más. Pues secretarios legales, bueno, ingenieros de blockchain, no sé por qué. Correctores, bueno, es que es un poco el lenguaje, creo que sudamericano, y esto de correctores y marcadores de copia debe ser los registradores de la propiedad y cosas de este estilo, ¿no? Taquígrafos, bueno, los reporteros y periodistas, eso es otra película. Contadores se refiere a contables y escritores de autores. La verdad que no sé si os llama la atención esta lista de empleos a los que va a afectar la... Bueno, a mí me llama la atención la de blockchain. Supongo que la de correctores y marcadores de copia en realidad hace referencia a copywriters, a la gente que escribe los textos. Bueno, sí, tienes razón. En ese caso debe ser para los... Hostia, los que hacen... Hostia, los de SEO que le dicen un texto para hacer un tal, que hay un mogollón de gente trabajando eso. A tomar, pues claro, sí, eso sí, es que nada. Pásame un copy para poner en esta pantalla. Sí. Por eso son los copywriters, claro, había una profesión para eso que ahora pues... Que ahora no sé qué... Desaparecerán esos puestos. Claro, ahí no salen profesores, no salen traductores, hay cosas que no salen quizás. A ver, los que están ahí sí son muy candidatos a desaparecer, sin duda. Mira, os voy a poner en LinkedIn las profesiones que... A ver. No, este no es aquí. Mira, profesiones del futuro. Las más demandadas... Bueno, esto es un poco obvio, ¿no? O sea, analistas y científicos de datos, que se supone que va a crecer unos 11 millones de... Bueno, o sea, cuando en el foro este que hablé antes, hablaban de... Se creaban muchos puestos y se destruían otros cuantos. Estos serían los que se crearían, ¿no? Analistas y científicos de datos, especialistas en inteligencia artificial, especialistas en transformación digital, profesionales de salud para atención primaria y domiciliaria, curiosamente. No sé esto cómo entenderlo. Y lo de sociólogos y psicólogos, eso sí que lo entiendo. O sea, nos estamos volviendo majaretas. O sea, necesitamos... Psicólogos van a hacer falta. A tope. Yo creo que hará falta especialidad de psicólogo para inteligencia artificial, porque alguna inteligencia artificial que se vuelve un poco majara, ¿no?
Y Bueno, sobre yo creo todo, que nos lo estamos tomando a coña, pero yo creo que lo de los psicólogos irá más por tratar de entender a la gente para crear IAs similares a la gente. Me imagino que va un poco por ahí. Es que no sé, porque ahí es es... que esto... Sí, sí, perdona, Jesús. No, interrumpe siempre, por favor. Di- No, no, decía que yo creo que también esta interacción más intensa con máquinas, al final estamos quitando esa interacción con personas y también puede dar tipo de problemas más psicológicos que a lo mejor sea el motivo por el que No, se pero van espera, que a crear. lo he planteado mal. El LinkedIn te dice las profesiones que van a crecer, pero no Que tienen por van qué a ser crecer, sí. afectadas por la inteligencia artificial. No, Van a no, ser... claro, van a crecer derivadas No, de la que inteligencia van a crecer. artificial. No tiene por qué ser todas derivadas de la inteligencia artificial. De hecho, o sea, yo lo de los psicólogos creo que está más normalizado. Antes, pues tenías un problema y ibas al cura, y ahora, pues ya está más normalizado de ir al psicólogo para ciertos problemas que tal. Y yo creo que hay una bueno, esto no tiene nada que ver con el tema, pero creo que hay más aceptación para ir al psicólogo cuando tienes un problema que lo resuelve un psicólogo. Y por otro lado, no es la misma tecnología y no tiene nada que ver, pero las redes sociales yo creo que están generando una oleada de problemas psicológicos a la gente en general que alguien tiene que solucionar, que serán ahí los psicólogos, digo yo. No sé cómo lo veis, pero os quedáis Yo lo ahí. veo muy por el lado de la salud y es un poco lo que decías tú, el normalizar, el acudir al psicólogo, ¿no? Como ha habido este boom estos últimos, no sé, 7, 8 años de cuidarse, ¿no? Que si hacer running, que si ir al gimnasio, que si comer bien, eh, Sí, pero no todo el mundo lo hace. el O sea, veganismo, ¿no? todo el mundo Bueno, sabe cómo obviamente se no todo debe el mundo lo hace, hacer. a mí me... Claro, claro, pero bueno, todo el mundo sabe la teoría, ¿no? Todo el mundo Exacto. tiene la intención de hacerlo. Y yo creo que la psicología pues es algo que se suma a eso y que por suerte se empieza a normalizar, no sé desde hace cuántos, pero se empieza a normalizar que la salud mental forma parte de eso y supongo que irá un poco a salud. Bueno, más noticias curiosas. El mitigar el riesgo de extinción de la inteligencia artificial debería ser una prioridad mundial, junto con otros riesgos a escala social como las pandemias y la guerra nuclear. ¿Cómo os quedáis con esta historia? ¿Sabéis que hubo una declaración hace bueno, un mes o dos, no sé, hace un tiempo, que querían hacer una moratoria de la inteligencia artificial? Y eso es una surdez como un piano, como creo que ya lo hablamos el Mm, otro día. sí. Porque si paramos los buenos o los que están regulados, paramos de avanzar, los malos siguen avanzando. Entonces, eso se lo oía el Bill Gates, de hecho, en una entrevista, y tiene sentido. O sea, no, es que no, o sea, habrá que intentar. Pero es que me llama la atención. Bueno, no sé, ¿qué opináis de esto? ¿Os parece muy catastrofista? ¿O cómo lo veis? Es un poco heavy, ¿no? O sea, estamos hablando de... Sí, sí, sí que es heavy. Yo no lo veo demasiado catastrofista, no lo veo. Pero Mi opinión es, ya dije, es optimista, hay que regular, hay que... está claro que los puestos van a desaparecer y los puestos de trabajo, que va a transformarse la sociedad, pero hay alternativas y mucha gente, muchos expertos, entre ellos creo que eran los más, decía pues que obviamente que no va a haber trabajo para toda la sociedad y planteaban pues reducciones de jornada o planteaban una renta básica universal, era alguna de las medidas que planteaban estos expertos y esta gente famosa. Entonces, hay que abordarlo, pero yo creo que no es el fin del mundo, vamos, ni mucho menos. No, el fin del mundo seguro que no. O sea, va a ser el fin del mundo que conocemos. Pero para peor, pero para peor, me refiero, No, no lo veo como... no sé si para peor o para mejor, pero va a ser un cambio. O sea, yo soy optimista a medio plazo. Porque somos, la humanidad somos como cucarachas. Y al final siempre sobrevivimos pero va a haber un cambio muy brusco, muy rápido. Pero el tema, eso es ya irse un poco de tema, pero, o sea, lo que
me hace tener en consideración mucho el tema es que quienes hacen este escrito, es que, ¿sabéis que hace una semana o dos el Sal Altman, que es el fundador de OpenAI o el CEO, declaró ante el Congreso de Estados Unidos, no sé si lo habéis oído la noticia, pues no la escuché. sí, porque él quiere que se empiece a regular el tema de la inteligencia artificial. O sea, a ver, el tío este, no sé si habéis visto un poco su trayectoria, pero es un idealista. De hecho, no tiene acciones en su propio, en OpenAI. Tiene un sueldo y dice que, de hecho, este tío se forró con temas de startups y tenía una historia ahí que... Bueno, estaba rico y es un tío, está claro que muy inteligente y que debe ser bastante idealista, porque de hecho en el Congreso, una pregunta que le dijo un congresista, pero claro, quería tirarle por el rollo de, bueno, a ti te vendrá de puta madre esto que van las acciones con lo de ahí y tal. Bueno, a mí me va bien, pero realmente yo no tengo acciones en OpenAI. Y el congresista, pues creo que necesitas un abogado y un manager, un agente comercial, ¿no? Porque vas mal. Lo que quiero decir que este tío que parece, o bueno, no sabemos lo que habrá detrás, pero parece bastante idealista o no sé, se ha juntado con mucha gente que ha trabajado la IA de cerca y que tiene mucha más información que nosotros y están preocupados porque se regule cuanto antes. Porque está claro que a lo mejor ellos pueden tener buenas intenciones, pero hay sitios, naciones y tal muy curiosas que si consiguen una IA y la entrenan de una forma inadecuada, puede hacer cosas que no se sepa cómo controlar. ¿Qué opináis de esto? ¿Cómo lo veis? Bueno, yo supongo que ellos dan esas recomendaciones públicas porque le verán el potencial, ¿no? Como dices tú, están más cerca de las IAs que desarrollan y verán mucho más de cerca el potencial que tienen. Pero esto de regularlas, o sea, le veo el sentido en el ámbito económico, por ejemplo, ¿no? Si un determinado país eh, establece una serie de reglas en base a cómo se usa la IA en su país, pues puede hacer que la economía no se vea tan afectada o que mejore. Pero cuando hablamos de peligros, ¿no? De amenazas, tendría que ser más bien al contrario, ¿no? Un ámbito defensivo, lo que dices tú. Si yo regulo la IA evito que en mi país se desarrolle IA, los demás no van a parar. O el dictador de Corea del Norte, pues a lo mejor no parará, ¿no? Si es que consigue recursos para desarrollar una suficientemente grande. Pero entonces lo que hay que hacer es lo contrario, unificar esfuerzos para evitar que el loco del grupo, digamos, pueda salirse con la suya. Bueno, vamos a ir acabando, que ya se nos ha ido un poco de... Es que no hemos entrado en el tema que yo quiero entrar, ¿eh? Será la semana que viene. Es que estamos entrando, claro, en los primeros puntos mucho y está bien, yo creo que es interesante y quizás es demasiado optimista intentar abordar todo este tema en Bueno, una única charla. tampoco para... Pero bien, yo creo que así lo comentamos y creo que todo lo que estamos comentando es súper interesante. Y nada, simplemente sobre lo que estamos hablando, creo que están, bueno, en Europa ahora están saliendo las noticias de que quieren sacar una directiva a nivel europeo un poco para regularlo. Creo que va más en línea, no estoy al tanto 100%, pero creo que va más en línea un poco de, por ejemplo, si una obra está hecha con inteligencia artificial, de tener que etiquetarlo, o contenidos que tengan que ver con inteligencia artificial, etiquetarlos y cosas de ese estilo. No sé cómo va a ser eso en la práctica porque es súper complicado detectar Ya, lo que... eso que dices tú es por el tema de la propiedad intelectual, pero no es tanto por ahí, ¿eh? Lo que hablan, de hecho, esta semana han hecho se han juntado otra vez los grandes líderes de las empresas de tecnología de inteligencia artificial
y quieren regularla en el sentido de las capacidades y el... O sea, vamos a ver. Y ya... Solo 2 puntos y ya vamos cortando porque se va esto de madre. Por un lado, ¿cuál es la ética que tiene que tener una inteligencia artificial al contestar a los humanos? Porque hay un problema y ponerlo en vuestra mente. En el momento que los asistentes virtuales empiecen... O sea, ahora la gente chatea con algo. Si esa IA que responde, o sea, ¿qué pasó no sé si era en Snapchat o no sé qué? Metieron a una IA y alguien le empezó a preguntar, una niña de 12 años empezó a preguntar, bueno, es que tengo un amigo que es mayor de edad y me gustaría me ha dicho que de quedar con él, no sé qué, y entonces la IA, en vez de, como no estaba bien protegida o bien analizada o bien tal, en vez de decirle, bueno, es un tío mayor de edad, yo creo que deberías evitar esta relación o lo que sea, no, lo que le dijo, pues podéis hacer una cita romántica, poner velas, ponte un traje bonito y no sé qué. ¿Entendéis el peligro de estas contestaciones depende quién y cómo? Yo creo que es el riesgo, uno de los riesgos grandes que tal, y sobre todo cuando esté masificado y todo el mundo usa asistentes virtuales y hable con IAs. ¿Quién decide cómo debe contestar una IA? ¿Cómo os quedáis? Hay que pensar, sí. Eso es lo complicado y habrá que hacer unas leyes y habrá que definir unos parámetros éticos de cómo tienen que definir, pueden contestar una IA. Se he dejado ahí un poco blanco, ¿no? Con esta... Sí, ha quedado ahí cerrado el siguiente día. Bueno, pues sí, yo quería comentaros lo de Jeffrey Hinton, pero lo dejamos ya para el próximo día, que es... Bueno, solo por encima, que me parece interesante. Es otro de los fundadores de las IAs, de hecho es creo que premio Nobel y de hecho fue uno de los que trabajó en el equipo de Google en el tema de los Transformers y bueno, ya es mayorcito, o sea, ya se podía haber retirado y hay un enlace aquí, una entrevista muy interesante que le preguntan, bueno, el tío dice, ¿por qué te retiras? Él lo que dice es que se ha retirado porque no puede promulgar, ¿cómo diría? Hablar de cómo se debería hablar, qué debemos hacer con la IA y ser críticos con la IA desde dentro de una empresa, porque perjudicaría a los intereses de la empresa. Él trabajaba en Google. Y entonces lo que quiere es, se fue de Google y ahora está haciendo entrevistas por todos lados y tal, hablando de que para él le parece muy peligrosa la tecnología. Muy peligrosa. Ese ejemplo que di antes, a lo mejor ni se los había ocurrido, pero hay muchas causas por lo que puede ser peligrosa. Cómo conteste individualmente a cada persona. Puede llegar un momento que, pues lo que dice él, no lo digo yo. O sea, la IA llegar a un tipo de razonamiento que nosotros no entendemos y llegar a conclusiones que a lo mejor pues no tengamos sentido los humanos en el planeta o que sea un peligro para ella tal, y tomar razonamientos. Ya sé que esto es en plan Terminator, pero es que no es que lo diga yo, lo dicen varios, porque en pocos meses, cuando el nivel de razonamiento ha llegado hasta este punto, bueno, si el próximo día, si queréis, intentamos ver un poco las contestaciones de Jeffrey Hinton, que es el que sabe y el que interesa. Con ese tipo de progresión, en 6 meses, dice, pues imagínate, en 1 año o en 2. Y esto es geométrico, es exponencial, no es un poquito a poquito voy sumando y tal. Entonces, ¿cómo os dejo el cuerpo? Bueno, sin palabras. Pues no sé, si queréis decir la última palabra y cerramos el episodio hoy. Yo creo que queda en el aire el tema ético, que sería algo a lo que valdría la pena dedicar un capítulo entero. Es que yo pensaba una parte, pero es que se nos va. Cada día que hablamos hay tantas cosas. Me parece tan interesante el tema. De hecho, solo para acabar,
Esto este podcast, la idea no es que hablemos solo de inteligencia artificial, pero es que estamos en un momento histórico. Me parece que es el momento de hablar de estas cosas. Es lo que está cambiando, ¿no? Ahora mismo en tecnología es lo que se está transformando así en mayor medida. Hay otros avances, pero es... Llámame flipado, pero yo creo que esto es una nueva era, no es una nueva época. Es una nueva era, como la era de después de descubrir el fuego y ahora después de descubrir la inteligencia artificial. Soy flipado, vale. Bueno, pues si no queréis decir nada más, no, vale, vamos a ir cerrando y va, pues ponemos la música de fin de episodio y el próximo creo que hay un montón de temas para hablar aún de esto y llegar a ver si un poco vemos cómo, porque tengo un montón de cosas interesantes de cómo realmente los programadores podrían programar cuando la IA siga avanzando. Gracias por participar, John, Martín. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias y hasta la vista. Muchas gracias.